My Black Explorer. Yo soy la doctora Taimi. Este es mi canal de YouTube y desde aquí les voy a seguir hablando de la segunda parte del tema de toma de muestras. Vamos a ver que una muestra muy utilizada en el laboratorio clínico es la orina. De la orina se pueden hacer varios estudios, como es el parcial de orina, la cituria, el conteo de Addis, el filtrado glomerular y la proteinuria de 24 horas. También está la proteinuria de Vence-Jones. Estos estudios necesitan, para que se realicen adecuadamente, una serie de requisitos que tenemos que tener en cuenta a la hora de recolectar las muestras de orina. Vamos a empezar por la recolección más sencilla, que es el parcial de orina y la cituria. El médico de asistencia debe tener en cuenta que se deben seguir una serie de requisitos que se le deben orientar al paciente antes que el paciente comience a realizar la recolección de las muestras. Entre ellos está que debe suspender las bebidas alcohólicas 24 horas antes. El paciente no debe tener menstruación, o sea, periodo menstrual en este caso si es una mujer. No debe estar tomando ningún tipo de antibiótico ni vitaminas. Lo otro es que el paciente tiene que estar sin haber comido zanahorias o remolachas 24 horas antes, que debe de recoger el recipiente estéril en el laboratorio clínico, que es donde se les entrega, y se procede a recolectar la muestra de orina. ¿Cómo debe ser? La primera de orina de la mañana, previo aseo de los genitales con agua y jabón y secado de los mismos. De ahí se procede a realizar la micción. No debe ser el primer chorro, porque el primer chorro va a estar en contacto con todas las secreciones que se han acumulado durante la noche en la uretra, ni debe ser el chorro del final, porque es el que arrastra todos los sedimentos acumulados en la vejiga. El chorro ideal que debe echarse o colocarse en el recipiente es el chorro del medio, que los dos chorros, el primero y el último, se deben desechar en el inodoro. Que después que se recolecte el chorro del medio, el paciente puede seguir miccionando sin problema. Se debe tapar adecuadamente el recipiente y se debe entregar 2 horas de haber recolectado la muestra. Otra muestra muy utilizada en el laboratorio clínico de orina es la orina de 24 horas, que también debe llevar una serie de requisitos que se tienen en cuenta. No debe tener el paciente periodo menstrual. No debe realizar ejercicios físicos intensos. El paciente debe comenzar a realizar la toma de muestra temprano en la mañana, en el horario entre 5 y 7 de la mañana. ¿Qué se le orienta al paciente? Se le dice que la primera orina de la mañana la debe desechar en el inodoro. Y a esa hora es que comienza el horario de las 24 horas y se empieza a recolectar a partir de la segunda orina de la mañana. Esa orina es la que se empieza a recolectar en los frascos, que cada vez que haya una nueva micción, se debe mezclar el contenido que ya está en el frasco con el contenido que se le añada, que siempre se debe mantener refrigerado. Lo otro que se tiene que tener en cuenta es que si el paciente en esos recipientes no puede orinar, entonces debe buscar un envase limpio y seco que le permita recolectar la orina y después envasarla en los recipientes que se le entregaron para que coloque toda la muestra de orina de 24 horas. Que no debe desechar ni una gota, porque aquí en estos estudios generalmente se mide el volumen total y la orina que se deseche inmediatamente va a falsear el resultado del estudio. Al otro día, en el mismo horario que comenzó, debe tratar de orinar exactamente en el mismo horario, aunque sea poca cantidad, y se debe de entregar antes que se cumplan las 2 horas de haberse realizado la recolección en el laboratorio clínico, con una adecuada identificación del paciente, con la indicación médica y, por supuesto, el tipo de estudio que se va a realizar. Otra muestra muy utilizada en el laboratorio clínico van a ser las heces fecales, que se deben tener también una serie de requisitos a tener en cuenta, porque se le puede hacer el estudio del examen parasitológico a las heces fecales o el estudio de sangre oculta, que a la hora de tomar en la recolección de las heces fecales, el paciente no puede haber ingerido Pepto-Bismol, ningún antiácido, laxantes o aceite mineral. Que las heces fecales se deben recoger de un recipiente limpio, debe ser temprano en la mañana, que no se debe contaminar ni con orina ni con el agua del inodoro. La muestra que se vaya a recoger en el recipiente debe ser del tamaño de un frijol, que no es necesario gran cantidad de muestra, que se debe tapar adecuadamente
el recipiente y que se debe entregar antes que se cumplan las 2 horas de haber recolectado la muestra. En el caso de que sea el estudio de sangre oculta en heces fecales, el paciente no debe comer carnes rojas 72 horas antes, ni frijoles ni lentejas, ni debe comer zanahoria ni remolacha, porque todo esto puede falsear el resultado del estudio. En el laboratorio clínico también se realiza el análisis o el estudio de otros líquidos biológicos, y dentro de estos líquidos biológicos está el líquido pleural, el líquido sinovial, el ascítico, el amniótico y el líquido cefalorraquídeo, que estas muestras ya nos llegan al laboratorio clínico en recipientes bien estériles para que nosotros los analicemos. En el líquido sinovial se realiza la toma de muestra por una artrocentesis, que el paciente 24 horas antes no debe realizar la ingestión de ningún anticoagulante. O sea, si está tomando ácido acetil salicílico, warfarina o clopidogel, lo debe de suspender. Al igual que a la hora de realizar la toma de muestra del líquido cefalorraquídeo, del líquido pleural, el paciente debe tener esto en cuenta 24 horas antes, no debe tomar ningún anticoagulante y se debe recolectar el líquido en un recipiente bien estéril para ser trasladado al laboratorio clínico, que se debe tapar adecuadamente y poner los datos clínicos del paciente. Muy importante a la hora de nosotros realizar el estudio de estos líquidos, tener los datos del paciente, los datos personales y también los datos clínicos. Lo otro es que en el líquido amniótico solamente se va a recolectar una pequeña cantidad de líquido mediante la amniocentesis, y que debe ser conjuntamente la toma de esta muestra con la realización de un ultrasonido, visualizando siempre el feto, que se deben tomar de 15 a 20 mililitros solamente para ser estudiados por el laboratorio clínico, que muchas de estas funciones son terapéuticas y también diagnósticas. O sea, la realización de la toma de muestra del líquido pleural generalmente es diagnóstica y terapéutica, al igual la realización de la toma de muestra del líquido acídico por la paracentesis y la toma de muestra del líquido sinovial. Otro líquido biológico que se analiza y se estudia en el laboratorio clínico es el líquido seminal mediante la realización del espermatograma. El estudio de la fertilidad masculina debe tener 4 o 5 días de reposo sexual, que donde se lleve a cabo la eyaculación. No debe ingerir bebidas alcohólicas durante este tiempo previo al estudio, no debe realizar ejercicios físicos intensos, y a la hora de realizar la toma de muestra debe ser en la institución donde se va a analizar la muestra, no debe ser en su casa. Debe realizarse la toma de muestra en un local que generalmente se designa para la toma de muestra del líquido seminal y para ser inmediatamente entregado al personal de laboratorio clínico, porque este espermatograma no debe demorar en estudiarse. El medulograma es otro estudio que se realiza en el laboratorio clínico, ya sea la punción external o la punción tibial, para la toma de muestra de sangre de la médula ósea. Es esta la muestra que se analiza, o sea, la sangre de la médula ósea, que es importante saber que se hace con el objetivo de estudiar alteraciones en la sangre y alteraciones del sistema inmunológico. La realización de toma de muestras en el laboratorio clínico a los niños. A los niños se les realiza primeramente una explicación breve y sencilla de lo que se les va a realizar para evitar la ansiedad y el llanto ante lo desconocido. Las muestras o las tomas de muestras en los niños y en los adultos va a ser de la misma manera, de la misma forma, con el mismo procedimiento. Simplemente los niños son más ansiosos, tienen miedo, y hay que explicarle cómo se va a realizar la toma de muestra y se va a necesitar la colaboración de los padres. Existen diferentes tipos de tubos en el laboratorio clínico para las muestras, en dependencia del color de la tapa, así será su utilidad. Están los tubos de tapón rojo con un gel separador que tienen un activador de la coagulación y sirven para obtener el suero del paciente. Son esterilizados con radiaciones gamma y la pared interna del tubo está revestida de partículas microscópicas de sílice. Este coagulante es inerte y no soluble en sangre. Sirve para los estudios bioquímicos, inmunológicos y serológicos. Los tubos de tapón lila tienen un anticoagulante que es el ácido etilendiamino tetracético de potasio, y que es útil en los estudios de hematología clínica, las pruebas cruzadas de grupos sanguíneos y los análisis de células sanguíneas. Los tubos de tapón azul van a tener un anticoagulante que es el citrato de sodio,
que nos sirve para los estudios de coagulación. Existen otros tubos de tapón rojo que no tienen aditivo y son útiles en los estudios bioquímicos, inmunológicos y serológicos. Los tubos de tapón negro tienen un anticoagulante que es el citrato de sodio y son útiles para la realización de las pruebas de velocidad de sedimentación globular. Están los tubos de tapón naranja que tienen un activador de la coagulación que es la trombina, que acelera el proceso de la coagulación en 5 minutos y permite la realización de pruebas bioquímicas e inmunológicas. Están los tubos de tapón verde que tienen heparina, que es un anticoagulante que nos ayuda a obtener el plasma del paciente y sirve para estudios de bioquímica de emergencia, los estudios inmunológicos y estudios de concentración de amonio. Están los tubos de tapón color gris que tienen fluoruro de sodio y que inhiben la glucólisis, por lo que son útiles en los estudios de glucosa en sangre, los estudios de tolerancia a la glucosa y los estudios de lactato. Y están los tubos de tapón color perla que tienen ácido etilendiamino tetracético y un gel separador que son útiles para los estudios de bioquímica molecular. Hasta aquí el tema de toma de muestra. Eh, Me dejan un like, compartan el video y suscríbanse a mi canal.